Dios bendiga a todos en este día. Este es el día que ha hecho el Señor y es un día de alegría y un día de gozo. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20 y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después que cesó el alboroto, Pablo llamó a los discípulos y habiéndolos exhortados y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recoger aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y sintiéndole puesto acechanza por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia, y le acompañaron hasta Asia Sopater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros, pasados los días de los panes sin levaduras, navegamos de Filipo, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a borde, vinimos a Mitilene. Navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío, y el otro día tomamos puerto en Samo, y habiendo hecho escala en Trogilio, el día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis que me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciarlos y enseñarlos públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por toda la ciudad me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro,
Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar así a los discípulos. Por tanto, velad, acordándonos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Ante vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no vería más su rostro, y le acompañaron al barco. Amén. Dios añada bendición a su hermosa palabra. Comenzamos el capítulo que después del alboroto que hubo en Éfeso, pues Pablo llamó a los discípulos, los exhortó, los abrazó, se despidió de ellos y salió para ir a Macedonia, a las regiones de Grecia, y allí pues dio un recogido por esas regiones, haciendo lo que hacía en todos los otros viajes, exhortar a los hermanos con abundancia de palabras. Llegó a Grecia, allí estuvo 3 meses, allí también pues se levantan los judíos, y como él supo que hubo acechanza de parte de ellos, o sea, lo querían buscar tal vez para matarlo en su viaje, decidió regresar por Macedonia. Ellos se fueron en barco y él se fue a pies, pero acordaron encontrarse en Troas. Allí se quedaron 7 días. Y nótese el versículo 7, que se reúnen el primer día de la semana los discípulos. Casi siempre cuando Pablo llegaba a un lugar, pues iba a los judíos primero y se reunía en la sinagoga, pero aquí va a visitar a los discípulos, ya personas que son convertidas, y el primer día de la semana se reúnen allí para partir pan, allí para celebrar el culto. Este culto pues se extendió bastante. Dice las escrituras que Pablo predicó muy largo, es más, dice hasta rayar el alba. Es bien probable que predicó algunas 6 o 9 horas o enseñó, y un joven se quedó dormido. Y eso pues debe alentar a los predicadores de hoy, que si alguien se le quedó dormido a un mensaje de Pablo, si sucede con usted, pues no nos debemos sentir mal. Bueno, este joven se cayó, estaban en un 3er piso y murió. Pero dice la palabra del Señor que Pablo dijo: no alarmáis, él está vivo, porque él fue donde él, y oró por él, y el muchacho resucitó. Bueno, comieron, partieron el pan y continuó predicando la palabra del Señor. Luego de Troas se adelantan algunos a Mileto. Nótese que Lucas comienza a hablar otra vez de que nosotros, quiere decir que él en algún lugar se unió
otra vez a este viaje misionero. Y ahí pues cuando los que se adelantaron llegaron a Mileto, pues le pidieron a los ancianos de Éfeso que vinieran donde ellos. Estamos hablando de un viaje de más de 36 millas, pero Pablo no quería pasar por Éfeso, sabía que se iba a detener mucho allí y él quería llegar a estar en Jerusalén para celebrar la fiesta del día de Pentecostés. Y cuando llegan a Mileto, todos los ancianos de Éfeso, todos los pastores de la iglesia de Éfeso, pues aquí Pablo les va a dar un discurso, un mensaje. Aquí tenemos el único mensaje que Pablo le predicó a pastores. Y aquí Pablo va a revelar su corazón como pastor. Todo pastor, toda persona que está al frente de una congregación, pues esta palabra es para usted, es para mí. Debemos meditar en esta palabra porque, como le dije, es el único mensaje que quedó registrado que es dirigido a un ministro. Pablo pues comienza a hablar de cómo él se comportó entre ellos desde el primer día que llegó en Asia. Y él le dice, ustedes saben que yo le he servido a ustedes con humildad, con muchas lágrimas, porque he tenido muchas pruebas de parte de los de Asia y de los judíos, y nunca cualquier cosa que le era útil, yo no rehusé el no anunciarle y el no enseñarle. Y públicamente y también por las casas. Al decir por las casas, pues se está hablando de las casas donde estaban las iglesias. En aquel tiempo las iglesias no tienen templos hermosos como ahora, sino que se reunían en las casas, testificando de Jesús tanto a los judíos como a los gentiles, que era necesario que se arrepintiesen y que creyesen en Jesucristo. Ese era el mensaje que él les predicaba. Y dice, ahora voy para Jerusalén sin saber lo que va a suceder, aunque ya el Espíritu Santo me viene diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Y yo no sé cómo usted reaccionaría a esas noticias, pero Pablo dice, de nada de eso hago caso. Es más, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Mi vida, el único valor que tiene es en Jesucristo. Estoy dispuesto a morir por la causa del Señor, con tal que yo termine mi carrera con gozo. Esa carrera que comencé camino a Damasco, esa carrera yo quiero terminarla y quiero terminar el ministerio que recibí del Señor. Lo quiero terminar con gozo. Y le dice, he estado con ustedes predicando el reino de Dios y ninguno de vosotros verá más mi rostro. Y ahí es donde la gente se pone bien triste al escuchar que Pablo dice que ninguno, desde ahora nadie verá más mi rostro. Él se está despidiendo de ellos para siempre. Pero le recuerda que él no está limpio de la sangre de todos ellos, porque nunca rehusó anunciarle, nótese lo que dice, todo el consejo de Dios, todo este libro sagrado, todas las escrituras, él se las enseñó. Y Pablo estuvo en la escuela de Tirano, allí enseñaba, no lo dice la Biblia, pero hay escritos antiguos que nos dice que él dedicaba 6 horas cada día a la enseñanza. Aquí mismo nos va a decir que él trabajaba también. Él trabajaba para sostenerse a él y a los que estaban con él, y también se dedicaba a la enseñanza y dedicaba 6 a 8 horas enseñando la palabra todos los días, y no rehusó enseñarle todo el consejo de Dios. Me imagino desde Génesis a Malaquías, todo el Antiguo Testamento lo enseñó, las enseñanzas que nos dio nuestro Señor Jesús,
los escritos o los evangelios que ya estaban escritos. Pablo le enseñó todo. Y así debemos ser nosotros los ministros de Dios. Debemos enseñar todo este libro y no rehusar enseñar absolutamente nada. Es más, me encanta predicar verso por verso, porque así pues toda la palabra de Dios está siendo enseñada. Él le dice en el 28, mirad ustedes por el rebaño que el Espíritu Santo te ha puesto por obispo. Dos palabras hermosas, como obispo, como los que supervisan, como los que velan por la iglesia, y el Espíritu Santo te ha puesto para apacentar, para pastorear la iglesia del Señor, la que Él ganó con su sangre. La iglesia del Señor no le pertenece a ningún hombre, no le pertenece a ninguna organización, le pertenece a Él. Él la ganó con su propia sangre. Y le dice, versos 29 en adelante, yo sé que después de mi partida van a entrar lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Van a venir personas para querer destruir la iglesia del Señor, y eso ha pasado por estos 2000 años. También de entre vosotros mismos se levantarán personas perversas para arrastrar para sí, para llevarse los discípulos. Le dice, velad, acordándonos que yo pasé 3 años entre ustedes, noche y día, y no he cesado de amonestarlos con lágrimas a cada uno y encomendarlos a ustedes a Dios. O ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Eso los va a proteger a ustedes. Eso los va a ayudar. La palabra del Señor y nuestro Señor. Y les recuerda, nunca he codiciado nada de ustedes. Yo trabajé entre ustedes. Me dediqué todo este tiempo enseñando que se debe ayudar a los necesitados, y le recordó unas palabras del Señor, versículo 35, que no están registradas en los evangelios, pero Jesús las había enseñado. Más bienaventurado es dar que recibir. Qué palabra poderosa. Nótese que dice más bienaventurado. El Señor Jesús nos dio muchas bienaventuranzas, pero nos dijo que es más bienaventurado. Es una mayor bendición el dar que recibir. Y eso se aplica a todo lo que usted tiene. Si usted es ministro, gócese en el Señor porque usted está dando, y eso es más bienaventurado. Si Dios lo ha bendecido con riquezas, gócese en el Señor que usted está dando, porque más es bienaventurado dar que recibir. Bueno, después de dar ese mensaje a los pastores, se puso de rodillas, oró con ellos, y hubo un gran llanto entre todos. Pablo se agarró al cuello, ellos se agarraron al cuello de Pablo y le besaban, porque le dolió en gran manera. Mire el amor, la confraternidad, la hermosa quiononía que se había levantado entre todos estos ministros. Ojalá sea así en todas nuestras ciudades, que nos amemos de una manera como todos estos ministros se amaban. Y dice que le dolió en gran manera, porque al él decir que no volverían a ver su rostro, y juntos vinieron todos y le acompañaron hasta el barco. Amén. Y ahí terminamos la meditación del día de hoy. Dios bendiga a todos, y mañana nos veremos a esta misma hora. Que pase un feliz día en el Señor. Amén.